Oseas capítulo 13, hemos estado estudiando el libro de Oseas. Este va a ser nuestro mensaje número 12. No estamos viendo todo el libro palabra por palabra como hacemos en algunos libros, porque hay bastante repetitivo y algunos pasajes un poco más profundos que no quiero seguir tratando. Entonces esta tarde realmente vamos a tratar con capítulo 12 y capítulo 13 juntos, por lo que tienen ahí, y la semana que viene estaríamos terminando la serie de Oseas mirando el capítulo 14. Para recordarle, Oseas es un profeta a la nación del norte, las 10 tribus del norte que llamamos Israel. ¿Okay? Después del rey Salomón entró a reinar su hijo Roboam sobre las 2 tribus del sur, y ese reino se llamó Judá. Y después la nación de Israel eran las 10 tribus del norte, que es la nación de Israel. Entonces, después de Salomón el reino se dividió. Entonces se refiere muy seguido aquí a Efraín, y Efraín es una referencia a las 10 tribus del norte. Oseas ha estado profetizando por mucho tiempo sobre el reino del norte, pero durante su profecía Dios va a destruir ese reino del norte, que sucedió más o menos en el año 722 a.C., Dios permitió que vinieran los asirios y aniquilaran a su pueblo y se los llevaran cautivos. Entonces ellos no creen que esto va a pasar, porque por la mayoría de la parte del reinado de Oseas, ellos están disfrutando prosperidad, paz, han hecho alianzas con Egipto y con Asiria. Entonces Dios ya le ha dicho en los pasajes que hemos visto que esas naciones en las cuales ellos confían van a venir aún a destruirlos. Entonces ellos están mal, están sirviendo a otros dioses, los profetas están diciendo estás mal, si no te arrepientas, Dios va a tratar con ustedes, y ellos básicamente están riéndose en la cara del profeta diciendo, estamos viviendo bien, ¿qué tanto dices? Si todos estamos bien, aquí todo va bien, y ellos no quieren creer. Entonces vamos a ver esta tarde, aún en capítulo 13, la razón por la cual se fueron tras estos ídolos, y Dios lo trata aquí. Miren capítulo 13, versículo 1. Dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos. Se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y ahí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Y el capítulo sigue. Por tiempo no lo vamos a leer. Vamos a ver esta tarde este pasaje. Primero vamos a orar. Gracias, Señor, por dejarnos estar aquí. Gracias por su amor y misericordia en nuestra vida. Somos recordados en el libro de Oseas que a pesar de nuestra infidelidad y nuestras fallas, las cuales usted tiene que juzgar en alguna manera, usted es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, que nos ama, nos cuida y verdaderamente se interesa por nosotros. Pido que nos ayude a dar atención a este pasaje, a esta realidad. Ayúdenos a examinar honestamente nuestra vida y salir de aquí, Señor, habiendo sido ayudados por haber estudiado tu palabra. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Al principio del libro de Oseas, Dios
hace un contraste o un paralelo entre él y su pueblo usando a Oseas y a Gomer. Y no vamos a volver a repasar todo eso, pero la mayoría de la gente que conoce algo del libro de Oseas conoce los primeros 3 capítulos de Oseas. Dios llega con el profeta y le dice: cásate con una mujer adúltera, fornicaria, ramera. Y Oseas lo hace. La mujer se va con otro hombre, muy probable hasta tiene hijos con otro hombre. Y después Dios dice: ve y tráela para atrás, cómprala. Entonces él va, vende todo lo que tiene, gasta todo su dinero y compra para atrás esta mujer que no ha hecho nada más que traicionarlo. ¿Por qué haría Dios eso? ¿Por qué diría Dios a Oseas que sufra en ese sentido? Porque eso es lo que Dios había hecho con Israel. Dios había sido un esposo de mucho amor, de mucho cariño, y Israel había sido fornicario. Israel se había entregado al adulterio espiritual, siguiendo a otros dioses, y Dios por un tiempo va a tener que deshacerse de su pueblo, y es lo que está hablando aquí. Dios va a permitir que Asiria venga y destruya la nación de Israel, pero Dios muestra que va a venir un día cuando Él en su gran amor va a comprar otra vez hacia su pueblo, y eso muestra el sacrificio de Jesucristo, no solamente para con Israel, pero para con todo el mundo, pero también muestra como un día futuro Dios va a restaurar su relación con Israel, y Dios nuevamente va a obrar y bendecir a Israel, lo cual va a suceder durante la tribulación y durante el milenio, cuando Dios va a obrar nuevamente con su pueblo. Miramos en el último capítulo 11, que Dios no solamente usa el contraste de un esposo con una esposa, pero también llama a Israel un hijo. Y Él dice: yo te crié desde tu nacimiento, yo te enseñé a andar, yo te enseñé a caminar, pero mientras más yo te llamaba, dice en capítulo 11, versículo 2, mientras más yo te llamaba, más te alejabas de mí. Y yo tuve misericordia y te llamaba por medio de pruebas, por medio de profetas. Yo te decía: vuelve a mí, acércate a mí. Pero la nación de Israel en rebeldía, en egoísmo, se han alejado de Dios como un hijo, quien su padre lo cuida desde chiquito, lo ama, lo consiente. Y el hijo llega a cierta edad y se va de la casa sin aprecio. Y Dios compara eso en su palabra con la nación de Israel. Entonces, en nuestro último mensaje, Dios dice: los amo mucho, pero a pesar de que los amo, tengo que castigarlos. Y Dios ruega: por favor, no me obliguen a castigarlos. Y lo que vimos en nuestro último mensaje es que con nosotros como hombres, nuestro coraje a veces vence nuestro amor. Yo puedo tener un gran amor para mi hijo, para mi esposa, pero en el momento que ellos me defrauden o me traicionen, ese coraje causa que por un rato yo los trate sin mostrarles el amor que verdaderamente los tengo. ¿Eso le ha pasado alguna vez a usted? Nosotros no sabemos cómo compartir los dos sentimientos al mismo tiempo. Pero Dios dice en capítulo 11: yo soy Dios y no hombre. Mi odio hacia el pecado nunca cambia. Mi amor hacia mi pueblo nunca cambia. Entonces, cuando mi pueblo anda bien mal y tengo que castigarlos, no es por coraje o porque se me aumentó más el coraje y se me bajó el amor. Aún con amor tengo que hacerlo. Y lo que miramos es que Dios toma mucho más en serio nuestro pecado. Nosotros nos enojamos con algo, pasamos unas horas, unos días, unas semanas, algunos unos años, y nos calmamos. Dios está airado con el pecado todo el tiempo. Él cada vez ve pecado por lo que es pecado. No es como que ve pecado, explota y se le baja. No, siempre está airado con todo pecado todo el tiempo. Pero también ama a todo pecador en todo tiempo. Entonces a nosotros Dios nos ama la misma cantidad siempre. Pero aunque nos ama siempre con ese gran amor, odia cada pecado que hacemos. Y aunque nos ama, Él no puede decir: bueno, porque yo los amo, pues no les voy a hacer nada. También eso pasa con nuestros hijos. Hacen algo mal y decimos: pues necesito castigarlos, sería lo correcto, pero como los amo, nos echamos para atrás a veces. ¿Verdad que sí?
Dios dice, yo no soy hombre, yo soy santo. Entonces, sí, Israel, tengo un gran amor por ustedes, pero también soy Dios. Entonces, ni mi coraje vence mi amor, ni mi amor vence mi aborrecimiento por pecado. Entonces, tengo que castigarlos. Y es lo que les dice aquí, tengo que dejarlos sufrir como nación por lo que han hecho. En capítulo 12 empieza a explicar lo que hicieron. Y empieza con Jacob, el padre de Israel. Recuerden, la nación de Israel son 12 tribus. Las 12 tribus vienen de los 12 hijos de Jacob. Entonces, aunque Abraham es realmente el gran padre de los judíos, verdaderamente el padre de los judíos era Jacob, el nieto de Abraham. Entonces, Dios lo que hace en capítulo 12 es que empieza desde Jacob y dice, mira, tu padre fue un engañador. El nombre Jacob significa engañador o el que agarra. Pero el que agarra ilegítimamente. Y nos dice en capítulo 12 que cuando Jacob nació, él salió agarrando el talón de Esaú, mostrando de que él iba a quitarle a Esaú la primogenitura. Él iba a ser un hombre engañador desde el nacimiento, desde adentro del vientre. Dios le dijo a Rebeca, la mamá de Jacob, le dijo, tú tienes 2 naciones en tu vientre que estarán peleando para siempre. Desde el vientre Jacob tenía eso, de que quería engañar y tenía pecado y un camino de hipocresía, hasta ese día que luchó con Dios y Dios cambió su corazón y le puso por nombre Israel. Entonces lo que Dios hace es decir esto, tu padre Israel o Jacob era engañador, vosotros han seguido su ejemplo y ustedes son engañadores. Y en capítulo 12, versículo 7, dice, ustedes son como un mercader que tiene un peso falso. Dice, ustedes son de engaño. Están tratando de engañar a otros, están engañándose a ustedes mismos, piensan que pueden engañar a Dios, porque tal como fue su padre Jacob, así salieron ustedes sus hijos. Rebeldes contra mí, engañadores, haciendo lo que no deben de hacer. Eso es brevemente un repaso de capítulo 12. Y le dice en versículo 2, dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Entonces dice, Dios tiene pleito con la casa de Jacob. Dios tiene pleito, Dios tiene una queja y Dios va a tener que tratar con ellos. ¿Por qué? Porque sus caminos han sido malos. Y sabemos eso para este tiempo en el libro de Oseas. Su camino malo es esto, idolatría. Dios no es su Dios. Bueno, Dios es su Dios en nombre. Todavía hacen ciertos sacrificios. Todavía cumplen ciertas fiestas. Todavía guardan ciertas leyes. Pero Dios es su Dios solamente en nombre. Su corazón está con los Baales, con la idolatría, con estos dioses falsos. Y ellos piensan que pueden adorar al Dios santo, mientras aquí por este lado están adorando a los dioses falsos. Y Dios dice, no trabaja así. Pero lo que les va a decir aquí es, ¿qué síntoma o qué causa fue la que les llevó a buscar esa idolatría? ¿Qué fue? ¿Cómo llegó la nación de Israel a un punto tan bajo donde se olvida de Dios y en la misma tierra prometida que Dios les dio, se están multiplicando altares a dioses falsos? ¿Qué sucedió? ¿No te has preguntado eso cuando ves una persona que quizás era fiel a la iglesia y fiel en servir a Dios y era una buena persona, quizás aún te ayudó a ti y después de un cierto tiempo lo ves como tan perdido y no te has preguntado qué pasó? ¿Cómo puede alguien caer tan abajo? Y antes de que sale a la luz toda esa conducta, hubo primero pensamientos, sentimientos y actitudes incorrectos que llevaron a esa conducta incorrecta. Y no es diferente con Israel. Ellos llegaron a este punto por una razón. Entonces miren capítulo 13, versículo 2. Dios menciona, bueno miren versículo 1, dice, cuando Efraín hablaba hubo temor.
Dice, Israel llegó a un punto de prominencia, de preeminencia. Israel llegó a un punto que cuando todos pensaban en Israel, las naciones tenían temor. ¿Por qué? Dice el versículo 1, fue exaltado Israel. Yo exalté la nación de Israel fue exaltado, fue fuerte, fue poderoso, pero más pecó en Baal y murió. Fue exaltado, dio temor, empezó a buscar a los dioses falsos y murió. Ahora, dice, ¿por qué dice que murió si todavía existe? Murió espiritualmente cuando se alejó del Señor y buscó a Baal. Esa fue su ruina, lo que está diciendo. Su ruina fue cuando fueron a buscar a Baal después de ser exaltado. Y ya tratamos este tema varias veces en el libro y no lo vamos a tratar. Pero su prosperidad les hizo daño. ¿Cómo nos hace daño a nosotros? Nos hace daño que nos vaya bien. Nos hace daño tener. Nos hace daño que todo el mundo nos quiera o nos den cumplidos. Tener la vida muy buena y muy elegante y muy cómoda nos hace daño. Pues cuando llegamos a ese punto, empezamos a multiplicarnos otras cosas y empezamos a poner cosas en lugar de Dios que llevan a nuestra ruina. Y eso fue con Israel. Entonces miren versículo 2, ahora añadieron a su pecado. No era suficiente solo pecar con Baal, añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besan los becerros. Entonces dice esto, se han multiplicado ahora muchos dioses. Tenían becerros que representaban ese becerro de oro que hicieron en el desierto. Tenían altares, tenían ídolos, tenían altares de fundición, tenían todo tipo de idolatría. Dios dice, se han multiplicado de más. No paran de hacer ídolos, no paran de buscar a otros dioses más que a mí. Por lo mismo, versículo 3, por tanto, serán como la niebla o la neblina de la mañana. ¿Qué pasa con la neblina de la mañana? ¿Te has levantado una mañana temprano a las 5 de la tarde? De la mañana. Estaba pensando en los jóvenes. Una mañana húmeda, fresca y hay neblina, ¿verdad? Sale el sol un ratito, se desaparece. Sale en la mañana, hay un poco de rocío. Sale el sol a las 10, 11 de la mañana, seco. Entonces Dios dice, ustedes van a ser como la neblina. Se van a desaparecer. Van a ser como ese rocío que se ve tan prometedor y el sol lo quema. No más que no los va a quemar el sol, los va a quemar su Dios. Entonces él dice, porque se han multiplicado ídolos, porque han buscado estos otros dioses, esa es la razón por la cual van a ser destruidos. Al final del versículo 3 dice, van a ser como el humo que sale de la chimenea. Usa varios ejemplos para decir, se desaparecen. Ya no van a estar. ¿Por qué? Miren versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. Ahora paren, ¿por qué saca la tierra de Egipto? ¿Dónde estaba Israel sin Dios? En Egipto. ¿Qué estaban haciendo en Egipto? ¿Les estaba yendo bien? Esclavos. Para usar la palabra bíblica, estaban en dura servidumbre. Estaban rogando a Dios. Sácanos de aquí, Dios. 400 años. Ahora recuerden, cuando Dios los llevó a Egipto durante el tiempo de José, los llevó para protegerlos del hambre que había y Dios los bendijo ahí. Pero después que se quedaron tanto tiempo, vinieron otros faraones que empezaron a oprimirlos y pasaron muchos años sufriendo en Egipto. Si no fuera por su Dios, ellos todavía estarían en Egipto como una nación esclava, sufriendo por generaciones. Entonces Dios dice, cuando tú estabas en Egipto como esclavo, yo fui tu Dios. No fue Baal, no fue Acera, no fue estas otras imágenes, no fue un becerro. Yo te saqué de Egipto. Yo soy el que te saqué de allá donde estabas. Yo te saqué de Egipto. Mírenlo. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí.
Nadie más te va a poder hacer por ti lo que yo hice. Nadie más te ha rescatado como yo. Miren, versículo 5, no solamente era en Egipto. Dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Estabas en Egipto, yo te saqué. Pasaste por el desierto, en tierra seca. ¿Quién te cuidó? Yo. Ahora, 40 años Dios los cuidó. No debía de ser 40 años, fue 40 años por su rebeldía. Porque apenas saliendo de Egipto, ya empezaron a ser rebeldes. Desde un principio que Dios los sacó, en vez de ser agradecidos y contentos, estaban quejándose y murmurando. Y que allá en Egipto teníamos cebollas. Es la parte más triste de la Biblia. De todo lo que extrañas de Egipto, ¿cómo vas a extrañar cebollas? Estoy bromeando. Pero dice, teníamos carne y teníamos pepinos y teníamos pescado. Allá en Egipto por lo menos comíamos bien. Quejándose de su Dios tan bueno y tan misericordioso que nos libró, quejándose desde un principio. Y Dios dice, yo los saqué de Egipto, yo los cuidé en el desierto. Dios fue el que los puso en la tierra prometida. Les ayudó a cruzar ese río Jordán, les dio la victoria. Dios empezó a bendecirlos en la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Versículo 6. En sus pastos se saciaron y repletos. Dice, empezaron a tener cosas buenas y bien. Y con tanto pasto, con tanta bendición, con tanta cosecha, es la imagen aquí. Se saciaron, se sintieron repletos, completos, totalmente llenos. ¿De que qué pasó? Hubo un problema en el corazón, mírenlo. Se ensorbeció, para decirlo bien. Se llenó de soberbia, orgullo, arrogancia, autosuficiencia, ¿qué? Su corazón. ¿Quién nos sacó de Egipto? Sígame. ¿Quién nos sacó de Egipto? ¿Quién nos cuidó en el desierto? ¿Quién les introdujo a la tierra prometida? ¿Quién fue bueno con ellos en la tierra prometida? Aunque nunca quitaron los moradores como Dios les dijo. ¿Quién fue bueno y les dio profetas y les dio líderes y les dio reyes y les dio bendición en los días de David y en los días de Salomón? ¿Quién fue bueno con ellos? Ok, ¿quién los sacó donde estaban? ¿Quién los puso donde estaban ahora? ¿Y quién se enorgulleció? ¿Cómo? Tú no hiciste nada. Tú estabas en Egipto. Tú no podías haber cruzado todo ese desierto. Tú no podías haber vencido a los cananeos. Tú no podías haber sostenido como nación por tantos siglos. Pero como quiera, cuando tú viste donde tú estabas, tu corazón se llenó de soberbia. ¿Y qué hicieron cuando se llenaron de soberbia? Miren el final del versículo 6. Por esta causa, ¿qué? Se olvidaron de mí. Lo has escuchado antes. No, pues yo le hago la lucha para salir adelante y gracias a Dios, pues Dios me ha bendecido con muchos talentos. No, pues yo le eché ganas en el colegio y en la escuela y mi papá me enseñó a trabajar duro y a trabajar duro y pues yo trabajo y pues he logrado. Es como están hablando ellos. Su corazón se había llenado de soberbia que ellos llegaron a sentir. ¿Qué necesita Dios? Nos está yendo bien. Mira lo que hemos avanzado. Tú leíste versículo 1, nomás hablamos y tienen temor. Estamos enaltecidos, somos fuertes. ¿Quién necesita a Dios? Entonces la razón que fueron a los ídolos y fueron a estos dioses falsos es porque ellos se llegaron a creer que ellos ya no necesitaban a este Dios porque ellos ya habían logrado con su propia fuerza llegar donde estaban.
Su corazón se llenó de soberbia y de autosuficiencia. Y se olvidaron de Él. Por eso dice el versículo 7, por tanto, o como resultado de que tu corazón se llenó de soberbia, te olvidaste de mí, y ahora como resultado de eso, mírenlo, yo seré para ellos como león. Como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré. Todos hemos oído de eso, ¿verdad? Como una osa enojada porque le quitaron sus ositos. Así voy a tratar con mi pueblo. ¿Pero por qué, Dios? ¿No nos amas? Sí, te amo. Pero tú te llenaste de orgullo, de autosuficiencia. Tú pensabas que tú podías y me dejaste a un lado y viviste tu vida sin mí. Entonces ahora soy como león, como leopardo. León fuerte, leopardo rápido, oso enojado. Dios dice, todo lo más fuerte de estos animales me representa a mí y la manera que mi furor va a venir sobre mi pueblo. Sigue leyendo versículo 8. Los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Porque qué curioso que cuando él habla de la osa enojada y que va a agarrar a esta persona como un oso, agarraría a un hombre que le robó sus cachorros. Dios dice, los voy a agarrar como un oso o una osa enojada y les voy a desgarrar las fibras del corazón. ¿Por qué el corazón? Porque ahí fue el problema. Hermanos, 99% de nuestros problemas espirituales son un problema del corazón. No es ese instrumento que bombea la sangre. Es nuestro centro de control. Es donde tomamos decisiones, donde tenemos sentimientos, donde tenemos prioridades, donde soñamos. Eso es nuestro corazón. Y Dios dice, en su corazón se llenaron de soberbia y se olvidaron de mí. Entonces, cuando yo trate con ellos, voy a desgarrar las fibras de su corazón y ahí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Y se van a quedar en pedazos. Miren los últimos versículos para terminar ahí el pasaje. Miren versículo 9 primero. Dice, te perdiste, oh Israel. Mas en mí está tu ayuda. Quiero que lo agarre, no dice, te perdiste, te alejaste de mí y yo estaba ahí para ayudarte, ahí estaba mi ayuda. No, Dios todavía en misericordia dice Israel, estás perdido, pero en mí está presente tu ayuda. Dice, no es tarde, ven a mí, yo te ayudo. Pero cuando Oseas predicaba esto, decían, yo tengo dinero en el banco, yo tengo casa bonita, a mí me va bien con mi familia. No tenían urgencia de buscar a Dios. Escúchame, porque la persona más difícil de ayudar es la persona que está en tragedia y no sabe que necesita ayuda. Estos eran ellos. Dios dice, aquí está la ayuda, pero miren versículos 15 y 16. Aunque él fructifique entre los hermanos, aunque parezca haber fruto, dice, vendrá el solano viento de Jehová. El solano viento era el viento que venía del este. Asiria estaba al este de Israel. Entonces, al decir el viento solano, es decir esto, va a venir el enemigo del este. Está hablando de Asiria. Dice, vendrá este viento solano de Jehová, se levantará desde el desierto, se secará su manantial, se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Dice, oye, te van a saquear, piensas que estás bien, que tienes fruto, que todo va bien, pero el viento va a venir y te va a sacar todos esos preciosos tesoros que tú tienes, te los va a acabar. Miren versículo 16, Samaria es la capital de Israel, será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Los asirios dicen que eran crueles. Y esto no es nada más palabras proféticas. Sus niños iban a ser matados y asesinados. Las mujeres embarazadas dicen que les abrían el vientre y las mataban por matar a sus bebés delante de ellos, abortándolos todavía en el vientre.
Dice, ustedes van a sufrir cruelmente de los asirios, porque se han olvidado de mí. Esta es la idea. Yo he dado mucha gracia con ustedes como mi pueblo. Quiero que lo agarre. Desde Egipto los saqué. En el desierto los cuidé. La tierra prometida se las di. Aquí los exalté. Pero se llenaron de soberbia que ustedes podían. Se olvidaron de mí. Y porque soy un Dios justo, tengo que tratar con ustedes.